Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado, muy bienaventurado, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago capítulo 1, del 12 al 18. Quiero ponerle el título, quisiera ya decirles el título de esta prédica. Es Dios, el pecado y mis deseos pecaminosos. Dios, el pecado y mis deseos pecaminosos. Voy a esforzarme lo más que pueda para hacer esta prédica lo más sencilla posible, lo más sencilla y lo más práctica posible. Voy a usar ejemplos, voy a alevosamente usar ejemplos tan simples para que realmente hasta un niño de 10 años, de 8 años, pueda entender lo que vamos a predicar hoy. Y me parece que si uno sale entendiendo la antropología, el estudio del hombre, la antropología que está aquí, realmente uno va a tener una herramienta enorme para luchar contra el pecado en medio de un mundo que aborrece al Señor Jesucristo. Así que les digo, voy a hacer un esfuerzo para aferrarme a la simplicidad, a lo simple, a lo sencillo, para que podamos realmente crecer juntos en la palabra del Señor. Como ya hemos hablado, estamos estudiando la carta de Santiago. Santiago es una carta que fue escrita por un pastor, por el pastor Santiago. Ya hemos demostrado históricamente y bíblicamente que el Santiago que escribió esta carta es el medio hermano del Señor Jesucristo, el medio hermano de sangre del Señor Jesucristo, que primeramente no creyó en Él, pero después terminó siendo un seguidor y un líder de la iglesia en Jerusalén. Es una carta pastoral, es una carta que un pastor escribe a cristianos judíos que estaban padeciendo persecución y estaban en diferentes puntos de la nación de Israel. Ese es el contexto, y te lo digo de manera rápida, por si hay alguien nuevo aquí que quiere entender en qué atmósfera se desarrolla este escrito. Hace ya tanto tiempo, aproximadamente entre el 44 y el 50 después de Cristo, esto se escribió. Fue el primer texto del Nuevo Testamento que fue escrito. Es el primer texto, inclusive antes de los evangelios. Y es una carta sumamente sencilla. En su origen fue dirigida a judíos, pero hoy creo que es una carta que todos nos podemos aferrar a ella. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto actual, todos nosotros estamos viviendo en medio de un mundo que cada vez más se opone a la fe del Señor Jesucristo. La única forma que este mundo no quiera destrozarte, oveja de Cristo, la única forma que este mundo no te aborrezca y no busque destruirte y no seas objeto de burla, la única forma es que no vivas abiertamente tu fe. Si vivís abiertamente tu fe, este mundo va a levantarse en contra tuya. Cuando los lobos no quieren morderte, oveja de Cristo, y vuelvo a repetir, es porque probablemente no te estés comportando como una oveja del Señor. Pero siempre que uno quiera vivir la fe en Jesucristo, que quiera hacer luz en las tinieblas, sal en medio de este mundo en putrefacción, va a hallar oposición. Y con la oposición vienen las tribulaciones y las pruebas. Así que esta es una carta que hoy día pertenece a todos los cristianos, judíos y no judíos.
Santiago comienza hablando de las pruebas en el versículo 2 del capítulo 1 y de lo que se espera de un cristiano en medio de las pruebas. Él dice que se espera que los cristianos tengamos confianza en el Señor, que descansemos en el Señor, y él todo lo resume bajo la palabra de gozo, que uno tiene que confiar en el Señor pase lo que pase. Si alguno no tiene ese gozo, si alguno no tiene ese descanso en el Señor, en medio del problema que esté, en medio de la prueba que esté, si uno no tiene ese gozo en el Señor, también Santiago dice en el versículo 5 que pida esa sabiduría a Dios para que Dios se la dé, porque Dios da esta sabiduría, este entendimiento a aquellos que le piden con fe. Eso es lo que Santiago desarrolla antes de que entremos en el tema que vamos a tocar hoy. Y créanme, hermanos, créanme, si uno pide con fe al Señor sabiduría, Señor, ayúdame a entender por qué estoy pasando esto y cuál es el motivo por el cual en tu santa providencia has decidido que yo cruce este desierto, el Señor, si esto es pedido con fe, el Señor te lo va a dar. El Señor te lo va a dar. Yo te lo garantizo, el Señor te lo va a dar. Porque si hay con fe, Él lo da. Esta sabiduría que tiene como su base principal el temor de Dios. El temor de Dios que es engendrado en la mente de un hombre, que se fortalece en la mente de un hombre cuando un hombre o una mujer buscan y tratan de ver quién es Dios a través de su palabra. Y cuando leen la palabra de Dios, cuando escudriñan la palabra de Dios y ven en la palabra qué dice Dios de sí mismo, eso irremediablemente va a engendrar temor. Un temor santo, como el padre, como el hijo que tiene temor de un padre amoroso, pero que a la vez va a disciplinarlo porque lo ama. Entonces, cuando uno tiene temor de Jehová, uno adquiere esa sabiduría, que es la capacidad de entender los tiempos, los momentos, la utilización de palabras. Esa es la sabiduría del Señor. Y cuando uno es sabio, producto del temor de Jehová, entonces uno tiene movimientos prudentes. El prudente es aquel que antes de hacer o decir algo lo ha pensado muchas veces. Entonces es como una cadena. Es como una cadena, la palabra, la fuente, atributo de Dios, temor a Dios, sabiduría, prudencia, y Dios termina siendo glorificado cuando crecemos en santidad. Qué buen círculo. Qué buen círculo. Entonces Santiago dice en el versículo 5 que si a alguno le falta esta sabiduría, que lo pida, y que lo pida con fe, no dudando que el Señor se lo va a dar. Después de hablar de pedir sabiduría, Santiago habla del hombre de doble ánimo, que nunca es constante en sus caminos, como un antiejemplo. Habla de que el hombre tiene que realmente poner sus ojos arriba, ya sea rico o ya sea pobre. Y después en el versículo 12, que es donde vamos a partir hoy, dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Siguiendo en el plano de las pruebas, y aquí por favor les pido mucha atención porque ya vamos a meternos en el tema de hoy, en el tema de Dios, el pecado y mis deseos pecaminosos. Santiago, siguiendo con el tema de lo que es la prueba, él siendo un pastor muy entendido de la naturaleza del hombre, Santiago comprende que en medio de las pruebas el hombre es tentado. ¿Es tentado a qué? ¿A qué somos tentados en medio de una prueba, en medio de una circunstancia? Somos tentados a cuestionar primeramente la justicia de Dios. Somos tentados a cuestionar lo que a Dios le pareció bien hacer, porque a veces eso es algo que no nos agrada. También somos tentados a dudar de la fidelidad de Dios. Y a veces estamos en medio de una crisis, de un problema, de una tormenta, de un desierto. Pueden buscarle las metáforas que quieran. Y a veces algunos pueden actuar o llegar a decir
Yo que soy tu siervo, Señor, que soy tu hijo, que te amo, y me está pasando esto. Y ahí tal vez uno de su ruina, de su prueba, de su tormenta, está mirando a alguien que no cree en el Señor, que está prosperando, que aparentemente le va bien, y uno puede tender a renegar contra Dios por lo que está ocurriendo. Hay un salmo muy conocido, que es el Salmo 73, que fue escrito por un hombre llamado Asaf. En el Salmo básicamente Asaf dice lo siguiente: ¿por qué yo por qué yo me santifico? ¿Por qué yo me aparto? ¿Por qué yo busco la justicia de Dios? ¿Por qué tanto esfuerzo por agradar a Dios y santificarme si mi vida va de mal en peor? Yo sufro, paso necesidades, y aquellos impíos que blasfeman contra el cielo, que blasfeman contra Dios, que desafían todo lo bueno, van de bien en mejor, prosperan, son ricos, son respetados. Así que Asaf es el ejemplo exacto de una persona que está en medio de una tormenta y está reclamando a Dios y poniendo en duda su fidelidad. ¿Por qué? Porque él está viendo a gente no creyente que está prosperando y él, siendo un hombre piadoso, se está hundiendo cada vez más. En el mismo salmo Asaf escribe, porque es una queja en forma de canto, porque los salmos son cantos. En ese lugar, en ese canto, también Asaf escribe su arrepentimiento, porque él como que comienza una idea y la termina. Él se arrepiente de pensar de esa forma y glorifica al Señor, sea cual sea su situación. Así que cuando estamos en medio de una prueba, somos tentados a dudar de la fidelidad de Dios, a cuestionar el por qué Dios hace lo que hace. E incluso somos tentados en el medio de una prueba, cuando viene una tentación y caemos, repito, y valga la redundancia, somos tentados a buscar culpables. A buscar culpables. E incluso podríamos llegar a caer en el grave error de hacer también copartícipes y buscar culpar a Dios mismo por lo que estamos haciendo. Tal vez nadie diga: Dios, yo te culpo, pero empieza a tratar de acomodar la situación para tratar de meter en su mente que Dios le puso en tal situación y que él cayó porque Dios le puso ahí. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Nadie diga que es tentado de parte de Dios. Nadie use esta expresión como una forma de culpa. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 12, por favor, vayan conmigo ahí. Vamos a leer del 11 para que tenga más sentido. Ustedes ya saben la escena. Dios crea todo, pone a Adán, a Eva. Eva es engañada por la serpiente. Eva le da de comer el fruto a su esposo, a su hombre, a Adán. Adán come el fruto, Adán peca, y Dios aparece en escena y dice lo siguiente. Versículo 11 del capítulo 3 de Génesis. Y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. El hombre peca. Cuando Dios se aparece al hombre, ¿saben qué hace el hombre? La mujer que me diste me dio de comer. Dios va a la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. ¿Se dan cuenta que la primera reacción de Adán no es: Señor, estoy arrepentido, he pecado, te ruego que me perdones? Lo primero que hace él es echar la culpa a la persona a quien se suponía que él debía de proteger. ¿Vieron eso? Algo muy importante que hay que entender de este texto, que cuando Dios se presenta, cuando Dios se manifiesta al hombre, Dios le dice, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? ¿Se dan cuenta que no dice Dios, has comido del árbol que les mandé que no coman? No habla en plural.
habla en singular. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? ¿Sabes por qué? Porque básicamente esta es la estructura de la creación. Y por favor, atento aquí los matrimonios, para que entiendan el diseño de Dios y cómo ustedes fueron creados, cómo fueron diseñados en la misma mente de Dios. Dios crea en 7 días literales toda la creación. Toda la creación. No son 7 eras, son 7 días literales. Él crea el cielo, la tierra, la vegetación, los animales, los peces, todo. Él creó absolutamente todo. Él puso al hombre para que el hombre se enseñoree y le dio al hombre un mandamiento, que él le ponga el nombre a todos los animales. Tenía mucho tiempo para eso, así que no hay problema con el tiempo. Así que él tenía que mirar los animales y ponerle el nombre a cada uno. Cuando Dios vio que el hombre estaba solo, vio que no era cosa buena, entonces sacó de una parte de la costilla del hombre a su mujer y le creó una compañera. Cuando Eva fue creada, mujer, cuando fuiste creada, yo creo que sos la corona de la creación. Cuando fuiste creada, mujer, ya todo había sido creado. Ya el árbol del bien y el mal ya había sido puesto. Y ya le fue dada la ley a Adán para que no comiese de él. Cuando la mujer pisa el escenario, ella recibe toda la ley, no directamente de Dios, recibe la ley de parte de su hombre. Es como una L. Dios, hombre, mujer. Entonces crea a la mujer, Dios a la mujer, y Adán empieza a narrarle todo lo que Dios hizo. Le empieza a decir: Dios me mandó que yo haga esto, que yo me enseñoree de la tierra, vos sos mi compañera, sos un regalo para mí. También me dijo que le ponga a todos los animales nombre. Por ejemplo, a este le puse león para hacer en el vocabulario contemporáneo. A este le puse león, ¿por qué? Y empieza a explicar por qué. A este le puse jirafa, a este le puse ornitorrinco. Y empieza ahí a él explicar a la mujer el nombre de cada uno. Cuando habrán pasado por el árbol del bien y del mal, le dijo: y el Señor también creó este árbol, del cual nos dijo que no comamos. Y ella habrá preguntado: ¿no podemos comer de ningún árbol? No, solamente de este. Solamente de este. Después podemos comer de todos los árboles de este jardín. Así que todo el mandamiento fue dado a la mujer a través del hombre, que es el diseño, o inclusive para que nosotros seamos aquellos que proveamos a nuestras familias de la palabra del Señor, que también se transmite al culto general. Hombres transmitiendo la palabra a la gran familia de Dios. Y si esto comprenden, realmente, hermanos, estamos siguiendo un diseño. No que los hombres somos superiores a las mujeres, pero sí tenemos diferentes roles y funciones en este gran plan llamado familia. Así que se aparece Dios a la cabeza de la familia, a quien le dio la ley, a quien le dio el mandamiento, y le pregunta: ¿qué hiciste? Y el rey, el sacerdote, el proveedor dice: la mujer que me diste me hizo pecar. ¿Saben cuál es la escena que montó Adán? ¿Saben cuál es la escena que montó Adán? Es como si fuese que yo vaya a una ferretería y yo le diga al ferretero: señor ferretero, los caños que me vendiste, apenas yo los instalé, explotaron y ahora mi casa es un desastre. Los caños que me vendiste, apenas los instalé y explotaron y ahora mi casa es un desastre. El ferretero diría: señor, disculpe. Y hasta inclusive te daría caños nuevos, y si es un tipo consciente, se haría cargo con todos los gastos. Es más o menos lo que Adán quiso hacer. La mujer que me diste vos, me hizo pecar. Si me dabas tal vez una mujer más prudente, más sabia, más 31 proverbios, más obediente, más consagrada, por ahí no comía la fruta y no embarraba todo esto. Entonces él, en vez de reconocer su culpa, en vez de decir: perdón, yo tenía que haber velado por ella, ¿qué hacía ella sola cerca del árbol?
él trata de deslindarse de la culpa. Cuando Dios se va a la mujer hace lo mismo, en un sentido de que la serpiente me engañó. Pero aún así la responsabilidad total es de Adán. Dios no apareció cuando cayó Eva, Dios apareció cuando cayó Adán. Y cuando junto con él arrastró a toda la raza humana a vivir esclava del pecado. Ahora, eso es algo que heredamos nosotros. Esa horrenda idea de buscar culpables cuando estamos en medio de una caída, cuando hemos caído. El Hijo de Dios que sale victorioso de la prueba, hermanos, está más fortalecido que nunca. Pero aquel que cae está lleno de remordimiento, que trata de buscar alguna causal, alguna explicación y busca culpables. Y entre sus culpables hasta podría llegar a incluir a Dios. Y Santiago hace una advertencia. Santiago eso está queriendo hacer con nosotros, hacer una advertencia y advertirnos que cuando uno es tentado, nunca diga que es tentado por Dios como una forma de deslindarse de la culpa, sino que cada uno es responsable por lo que hace. Cada uno es responsable por lo que hace. Hay un comentarista de nombre Simón Kistemaker, lo leo bien castellanizado, que escribió lo siguiente y me pareció tan prudente, tan clara la forma que escribió, que me pareció no adecuado ni siquiera parafrasearlo. Dije, voy a copiarle, voy a leerlo tal como está. Si alguien quiere saber quién es Kistemaker, es un comentarista bíblico presbiteriano, y aunque no estemos de acuerdo con los presbiterianos, en algunas cosas creemos que son hermanos y que predican el Evangelio. Este hombre tenía un maestro llamado Hendrickson, William Hendrickson, que empezó a comentar la Biblia, el Nuevo Testamento mejor dicho, y él murió sin completar su obra. Y su alumno tomó su trabajo y lo completó. Yo soy creyente, yo tengo el criterio de que este es un caso en el cual un alumno superó al maestro, porque escribió mucho más pedagógico, mucho más tierno que su maestro, mucho más práctico, mucho más simple. Y por algo el Señor le concedió que sea él el que comente Santiago, que es lo que quiero leerles ahora. Este comentarista dice, en cuanto al hecho de que nadie debe de culpar a Dios por lo que le ocurre, que nadie tiene que llamarle a Dios la fuente de la tentación o la fuente del mal. Dice lo siguiente: Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. El escritor quiere decir que Dios, que creó todas las cosas, no es la causa del mal. Dios no es la causa del mal. En su santidad, Dios está muy por encima del mal y no puede ser influenciado por él mismo. Santiago lo formula de la siguiente manera, continúa diciendo este escritor: es imposible que Dios sea tentado a causa de su perfección. Dios no tiene contacto con el mal y el mal es impotente para poner a Dios en tentación. Además, Dios odia el mal de tal manera que Él no causa el extravío de nadie. Fin de la cita. Simón Kistemaker. Ahora, hay una pregunta. Dios no es el tentador. Dios no es el causante de nuestra caída. Dios no busca que nadie se extravíe. Ahora, ¿existe un tentador? Hay alguien que tiene como función principal tentarnos, provocarnos a hacer algo. Eso es tentar. Acá en Paraguay se usa, no, hay que tentar. Bueno, no me provoques. ¿Hay un tentador bíblicamente hablando? Sí. Por favor, me gustaría mucho que estos versículos marquen. Según el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 3, Jesús está a punto de comenzar su ministerio. Jesús está a punto de comenzar su ministerio. Y Él es conducido, después de ser bautizado por el Espíritu Santo, a que pase 40 días en el desierto.
Cuando Jesús es llevado por el mismo Espíritu Santo de Dios al desierto para ser tentado, dice el versículo 3 del capítulo 4 de Marcos, y vino a él el tentador. ¿Quién vino a él? El tentador. ¿Saben quién es el tentador? Satanás. Hay un ángel caído, un ser determinado llamado Satanás, que es el tentador. Y él tiene huestes y huestes, millares y millares y millares de demonios que se rebelaron juntamente con él, que también tienen esa misión, ese ministerio, tentar a los hijos de Dios. Y es increíble cómo en esta situación, en este episodio bíblico, Satanás hasta inclusive fue capaz de usar la misma palabra de Dios para tratar de hacer que el Hijo de Dios caiga. Satanás usando la Biblia para tratar de hacer que el Hijo de Dios caiga. Si ustedes se ponen a pensar en eso, se da cuenta hasta lo que es capaz de hacer Él para hacernos tropezar. Y te lo digo esto porque Él sigue usando el mismo modo de operar hasta hoy día. Otro texto que me parece muy significativo en la Biblia está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, cuando Pablo hace mención del tentador. Pablo manda un informante para saber cómo está la iglesia en Tesalónica. Ese es el contexto. Para saber si los hermanos de esta ciudad estaban firmes en la fe de Jesús. Y dice lo siguiente Pablo en ese contexto. 3:5 de Primera de Tesalonicenses. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, ya no podía soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Ya quería saber algo de ustedes, dice, y envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Porque es algo que Él puede hacer. Él puede tentar a una iglesia a que se desvíe de la palabra del Señor. Y Pablo estaba tan agobiado que mandó un informante para saber si la obra estaba ahí en camino. Así que hay un tentador. Dios no lo es Satanás. Ahora, con esta correcta afirmación, Satanás el tentador, ante un hecho pecaminoso, uno podría pronunciar la expresión después de haber pecado: Satanás me hizo hacerlo, o el demonio me hizo hacerlo. Él tiene la culpa. No, porque aunque Él sea el tentador, Satanás, se mueve en el campo de nuestros deseos. Y si caemos por una tentación de Satanás, terminamos igual nosotros siendo los responsables delante de los ojos de Dios. Es cierto, Dios va a tratar con él y con sus demonios y con cualquier humano que sea instrumento de él, ya sea hermano o no, porque también hermanos pueden ser instrumentos de Satanás. Pero aún así eso no nos quita que somos responsables de cada hecho pecaminoso, de cada error que nosotros cometamos. Somos responsables. Y Santiago trata de trabajar eso. Que nadie trate de buscar culpables, sino que cada uno asuma su culpa y su responsabilidad ante una tentación y una caída. Miren, yo no sé si alguien tendrá conocimiento de lo que voy a decir, pero igual quiero explicarlo. Hay una sed en el hombre, hay una naturaleza, hay un deseo, hay un concepto en el hombre de siempre buscar culpables cuando uno comete un error, que es heredado y lo tenemos, y que en ciertos ámbitos, más que nada evangélicos, se profesa el culto, la liturgia, el culto, que tiene como centro culpar al diablo de todo lo que nos pasa. Él es el culpable. Y se hacen canciones. Espíritu de tal cosa, fuera, espíritu de esto, fuera, de Satanás. Y
Y empiezan a gritar, a vociferar: vos, Satanás, que no hiciste esto, vos sos el culpable, vos esto. Y la gente entra en modo catarsis. ¿Sabes lo que catarsis? Vamos a descargarnos. Y sí, Satanás fue el inmundo, sí. Y las que se vuelven todos locos ahí, buscando un culpable. Yo no sé si alguno de ustedes conoce ese tipo de iglesias, pero yo he venido de una iglesia así. Yo nunca soy el culpable. Satanás me hizo así. Él tiene la culpa. Y una vez más, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Decretale a Dios que te devuelva lo que Satanás te robó. Sí, y créame, es catártico, es. Y la gente, algunos dicen, bueno, me decían a mí: ay, me siento mucho mejor. Y si gritaste 2 horas, aunque sea relajado, va a salir. Y una vez más, otros tienen la culpa. La mujer que me diste tiene la culpa. La serpiente me engañó. Él, ella, ellos tienen la culpa. No yo. Siempre buscando un culpable. En el nombre de Jesús, acepta que esto está en tu corazón. Te lo suplico. No le mira que está al lado. No haga así como que, sí, ellos son así. No, por favor. Acepta que esto está en tu corazón para que puedas luchar contra eso. Siempre. Qué gran roca que puede ser puesta sobre el Evangelio es esto en el ámbito del matrimonio. Cuando hay una tormenta, no solamente es ella la culpable, sino que somos nosotros los culpables. Qué gran pilar para edificar una familia. Analizarse de esa forma y entender nuestra tendencia pecaminosa de tratar de buscar siempre culpables. En el capítulo 14, después de que dice que nadie crea que la tentación viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Dios no es la fuente de ese mal deseo, ni siquiera de ese anzuelo. Dice en el versículo 14 de Santiago algo sumamente importante, y yo les pido que aquí tengan mucha atención porque les voy a dar unas herramientas bíblicas para que puedan pelear contra el pecado. Quiero imaginarme que esta es una gran oficina pastoral y que tenemos una consejería masiva en este preciso momento. Santiago capítulo 1, versículo 14 dice, repito, después de que dice que nadie diga que es tentado por Dios, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Analizando este versículo, hermanos, realmente traté de buscar comentaristas sanos. Y saben que hay un patrón común así en todos, así como que una misma explicación. Hay un consenso tan amplio y absoluto en este versículo que dice que Santiago acá va a usar la ilustración, está usando la ilustración de la pesca. Usa palabras que tienen que ver con la pesca. Acá dice que cuando uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Otra versión, como la Biblia de las Américas, dice uno es tentado con sus propias pasiones, de sus propias pasiones. Otras versiones dicen de su deseo pecaminoso. Satanás opera, les repito, en el campo de nuestros apetitos carnales, en el campo de nuestros deseos, y él nos tienta con lo que nos gusta. Santiago utiliza una ilustración traída de la pesca.
Porque cuando usa la palabra seducido y atraído o atraído y seducido, es la palabra que se utiliza en el griego para definir y para hablar de una carnada. Yo no soy pescador, pero puedo explicar esto. Yo sé que cuando alguien va a sacar un pez, saca una caña, pone el hilo, agarra ¿cómo se llama eso? El anzuelo, muchas gracias, y le pone al anzuelo la carnada. Y la carnada es puesta por el pescador conforme al pez que quiera pescar. Corríjame si no es así. De acuerdo al pez, tal carnada. Sencillito. Entonces, hay peces que responden a una carnada y otros que responden a otra carnada. Y estas carnadas a los peces los atraen y los seducen. El objetivo del pescador, al poner la carnada conforme al pez que quiere pescar, el objetivo del pescador es que la carnada sea tan seductora, tan suculenta, tan apetitosa, prácticamente irresistible, de manera que el pez pase completamente por alto que esa carnada esconde un anzuelo. Ese es el fin de la carnada, que atrae y que seduce. Y yo diría, exactamente es así el pecado para con nosotros. Hasta utilizaría una expresión de libros. Oh, qué entendido es este Santiago en cuanto a la naturaleza del hombre y sus concupiscencias y sus deseos pecaminosos. Te lo pongo en sencillo ahora, saliendo de la metáfora. El tentador, Satanás, va a buscar atraerte y seducirte con lo que te gusta, con aquello que tu deseo pecaminoso es saciado. Eso es lo que Satanás busca hacer. Eso es lo que él busca hacer. Repito, él trabaja en el campo de nuestros deseos. Él sabe lo que nos gusta. Y déjenme decirle algo en cuanto a los anzuelos o las tentaciones. Existen concupiscencias, tendencias pecaminosas que son de carácter general, que absolutamente todos lo tenemos, todo. Te doy un ejemplo rápido y sencillo. Esto es en mayor o menor medida, pero todos lo tenemos. Todos somos tentados a ser o a convertirnos en personas soberbias. Todos. Y si alguno acá dice, no, yo no soy soberbio, yo te diría, gracias por demostrar el punto. Todos. No podemos tener una sola cosa que nos haga sobresalir por sobre los demás, que no nos tiente a creernos mejores. Por favor, no te inmacules. Es así. Te estoy explicando bíblicamente tu esencia para que aprendas a luchar contra ella. Es increíble cómo un feligrés que viene y se congrega domingo tras domingo, en un momento dado, por causa de su buen testimonio, se le dice, queremos darte ahora un puesto. Eso va a tener una tendencia a engrosar su corazón y que él se crea más por encima de sus hermanos. Los pastores luchamos contra eso y cada pastor sano va a decir, sí, Señor, es así. Y Dios trata con nosotros y de vez en cuando trapea el piso con nosotros para que esto no se nos suba. Es increíble que aquel que antes andaba en colectivo, en transporte público, después pegó en un negocio, se compró un buen auto, una casa, y el muchachito cambió. Ya no saluda más como antes. Se vuelve soberbio, insanamente orgulloso. Eso es algo que está ahí. Y inclusive ahí se determina que hasta inclusive las riquezas, depende si realmente lo ves bíblicamente,
terminan también convirtiéndose en pruebas. ¿Y qué prueba tan pesada y dura para un hijo de Dios el poseer mucho después de poseer casi nada? ¿Qué prueba para tu corazón? ¿Qué prueba para tu corazón? Algunos dicen, no, la pobreza es una prueba. Sí, la riqueza también. Y algunos dirían, pruébame así, Señor. Que Dios determina quién, pero es una prueba. Es una prueba que despierta apetitos. Y Satanás sabe qué es aquello que nos seduce. Entonces miren, hay concupiscencias, tendencias pecaminosas generales. Están las particulares, que simplemente algunos lo tienen y otros no lo tienen. ¿Sí? ¿Puede haber alguna tendencia pecaminosa que unos tengan y otros no lo tengan completamente? Sí, hermanos, sí. Le pongo un ejemplo. ¿Saben lo que es la ludopatía? Es el vicio al juego. Es aquellos que van a casinos y son capaces de empeñar sus casas, sus autos, firmar pagarés con tal de tener dinero para experimentar la sensación que están apostando mucho dinero. Particularmente yo tengo otras tendencias pecaminosas. Eso no es mi problema. Yo puedo pasar frente a un casino, alguien me dice, vamos a apostar, yo voy a decir no es que voy a estar temblando ahí. No me afecta. Aquellos que inclusive han sido adictos de algún estupefaciente, bueno, tienen esa tendencia de saciar su cuerpo con esas sustancias. Aquí hay muchos que no. Y hay así como estos, otras tendencias pecaminosas que son particulares, que unos lo tienen y otros no. Por ahí si algún hermano fue rescatado de Cristo, de la práctica del homosexualismo, él va a tener una tendencia a luchar contra ese pecado. Es algo que a mí y a otros hombres que somos de tendencia pecaminosa heterosexual no nos tambalea. Entonces cada uno va a luchar con una tendencia pecaminosa general y otra particular. Y lo que hay que entender para poder luchar contra el pecado, y lo que hay que comprender para poder luchar contra el pecado, es que Satanás va a darte lo que te gusta. Él va a seducirte y va a buscar atraerte con aquel apetito tuyo, que sabe que es una debilidad para tu persona. Y cuando uno comprende, cuando uno se analiza en cuanto a su esencia pecaminosa, uno va a entender aquellas áreas de su vida que él va a tener que reforzar por causa de su tendencia. Si fuiste alcohólico y el alcohol destruyó tu familia y casi aniquila tu vida, uno es consciente que no tiene ni que ni aparecer por un lugar en el cual el alcohol esté corriendo. Porque su tendencia pecaminosa es el abusar de esa sustancia. Si uno es un hombre iracundo que tiende a reaccionar con golpes, con piñas, con trompadas, ante cualquier provocación, no te vaya a ver el partido en medio de la hinchada Olimpia, de una barra brava. Es como que uno tiene que comprender su tendencia pecaminosa y reforzar aquellas partes del castillo en el cual las paredes no son tan gruesas. Si uno comprende eso, que uno tiene concupiscencias y que Satanás nos va a seducir y atraer con ellas, jugaríamos mucho menos con fuego que como lo solemos hacer. Uno sabe que heterosexualmente hay deseos y uno entiende que para nuestra carne el pan consumido en lo oculto es mejor. ¿Conocen ese verso de Proverbios?
el pan consumido en lo oculto es mejor. Le gusta la carne, la sensación de aventura que produce el cometer pecados y el coquetear con ser descubiertos. Hay un sabor, y yo sé de lo que estoy hablando, y ustedes también saben de lo que hablan. Hay algo que atrae la carne. Y si entendiésemos eso, hermanos, santificaríamos nuestros noviazgos, entendiendo la tendencia pecaminosa. No confiaríamos en nosotros mismos. Mi amor, ¿quieres ver una película? Novios. Sí. No hay nadie en la casa, mi amor. Ah, bueno, vamos a ver la película igual. Con tal, estamos en el Espíritu. Después, pastor, no sé cómo pasó. No sé cómo llegamos hasta ahí. No, sí sabes. Sí sabes. Yo lo sé. Sí. Lo sabemos. Entonces yo, hombre, a una mujer que deseo porque es novia mía, porque el deseo no es pecado. El consumar eso en fornicación sí lo es. Yo deseo a esa mujer, entonces yo no entendiendo o no queriendo entender mi concupiscencia, creo todo el escenario para que se consuma el pecado. Y yo me pongo en la escena en la cual yo mismo soy tentado por aquello que me gusta y caigo. Y cuando caigo, eso engendra muerte. Quiero mostrarle un ejemplo bíblico muy proverbialmente escrito sobre la escena carnada anzuelo consecuencia. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 5, versículo 1-14. Esto es más que nada dirigido a los hombres, pero las mujeres también pueden ponerlo a la inversa. Este proverbio habla de aquella mujer, voy a decirlo metafóricamente, que no es de nadie, pero que es de todos. La mujer que seduce. Aquella mujer que es capaz de hacer que un pastor o un hombre de ministerio tire por la borda 20, 25, 30 años de trabajo por acercársele demasiado. Es el tipo de mujer que hace que un hombre que puede llegar a amar a su esposa, que ama a su esposa, creyente en Cristo, se le acercó demasiado y no le importó nada y lo echó todo por la borda. Son mujeres como estas las que pueden hacer que un general de Dios, que ha ganado innumerables victorias para el Señor, una tarde estando descuidado, mirando por su ventana, la vea y simplemente salga de sí. Esto es lo que hacen este tipo de mujeres. Que hay muchas por el mundo, ¿verdad, hombres? En el trabajo, en la universidad, en el barrio, en el edificio. Hay muchas de estas. Quiero leerles esto. Dice Proverbios 5, versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Pausa. Santiago capítulo 1, versículo 5, que dice que hay que pedir sabiduría. Así que, hijo mío, está atento a mi sabiduría. Que dice Proverbios capítulo 2, versículo 6, Dios da la sabiduría. Así que tiene su hilo. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo, para que guardes lo que se te dice sabiamente, para que guardes consejo. Continúa. Y tus labios conserven la ciencia. Porque se puede perder todo lo que se ha adquirido. Versículo 3, acá está el porqué.
Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, es dulce, y es más blanda que el aceite. ¿Vieron cómo la describe? Cuando se te cruce una de estas, por favor, trae a tu mente este proverbio. Dice versículo 4, mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Vieron eso? Agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Una vez que la tentación concibe, la concupiscencia concibe, esto da a luz la muerte. Bueno, acá está un ejemplo claro de una situación. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol, al lugar de los muertos. Sus caminos son inestables. Y dice, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijo, oídme. Miren cómo se refiere el escritor. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, porque te está dando razones te está dando. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, y no sea que el extraño se sacie de tus fuerzas y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final. ¿Sabes lo que es gemir? Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. ¡Wow! Ruego al Señor que esto haya tocado tu corazón. Es un ejemplo proverbial de la situación carnada, anzuelo, consecuencia. Y así cada uno va a ser seducido conforme a lo que uno desee. Probablemente cuando hablamos de seducción y de atracción, lo que a uno le venga a la mente primeramente es algo sensual. Sí, como esto, sí, y está bien. Pero también hay pequeños pecados, pequeñas tentaciones, en base a deseos pecaminosos que tenemos, que tal vez no sean tan trascendentes, con consecuencias tan fuertes y determinantes, pero que terminen desgastándonos y envenenándonos como un gotero. Por ejemplo, si una hermana, y voy a decir hermana porque realmente yo creo que las mujeres luchan más con esto que los hombres, aunque los hombres no están libres de esto. Si una hermana lucha con el chisme, ¿saben lo que es el chisme? Hacer correr lo que se dice por ahí. Ni siquiera está comprobado, pero ella corre lo que se dice por ahí. Y de repente viene el tentador y hace que llegue a tus oídos una bomba. Hermanos, si tu tendencia es al chisme, a la murmuración, yo sé que va a picarte, se va a estremecer tu cuerpo, vas a decir, a alguien tengo que contarle esto. Pero voy a hacerlo piadosamente. Te quiero contar algo para que ores. Pero para que ores. Y la otra, ¿por qué vamos a orar? Yo conozco gente que en verdad el chisme será la última de sus tentaciones. Conozco gente así, gracias a Dios. Muy prudentes,
muy cabales. Conozco gente que cuando escucha murmuraciones se levanta del círculo y se va. Y doy gracias, Señor, por ellos. Pero conozco gente que no puede pasar al lado de un grupo sin que aunque se haga un... Ay, hermanos. Y tenés que identificar esa concupiscencia. Porque es una gente que mete división a la iglesia. Hay maldad ahí. Y hay que identificar eso. Porque con eso vas a ser tentado. Explosiones de ira. Explosiones de ira. Un hombre iracundo. De múltiples formas. Un hombre de reacción tosca. Simplemente. Esa es una tendencia pecaminosa que causa iras. Un hombre que constantemente anda malhumorado. A veces por el simple hecho de que hasta él es un hobby. Anda malhumorado. ¿Qué es lo que te pasa? Nada. Y parece que le afecta que estén felices los demás. Entonces quiere tirar un comentario como para cortar la leche con limón. Así, ¡pah! Estás mal. Mi amor, ¿qué? ¿Quiere comer? ¡Sí! Está enojado. Él simplemente está malhumorado. Y hay gente que tiene tendencia a eso. Está el Argel. Argel, ¿por qué Argel? Se dice eso, aquí esa palabra, es simplemente Argel. Se dice en guaraní pirebaí, el tipo es un pirebaí. Un hombre malhumorado. Eso es una tendencia pecaminosa que termina aislándote de mucha gente. Y uno puede perderse de muchos hermanos que valgan la pena si no identifica esa concupiscencia y no lucha contra ella. Puedo llenar horas hablando de listas de pecados como estos, pero quiero hablar de algunos específicamente. La envidia, el dolor y pesar por el bien ajeno. Alguien tiene algo que yo no tengo y me duele. Esa es la envidia. Y junto con el unicornio es un animal mitológico, la envidia santa. Ahí están juntos. Dolor y pesar por el bien ajeno, pero santamente. ¡Wow! ¿Cuándo creamos esa palabra? La envidia envenena el corazón. El envidioso a veces ni siquiera quiere tener lo que el otro tiene, solamente quiere que él no lo tenga. Así es. Es la envidia. Y está acá. Y en vez de alegrarme porque otro consigue lo que yo no consigo, me duele. No, yo no soy envidioso. Wow, Señor. Todos somos, en mayor o menor medida, envidiosos. La codicia. La codicia es tan sigilosa que es así. La codicia es el deseo insano por tener algo de tal manera que si eso yo no lo tengo, yo no me siento feliz y completo. Quiero ese auto y hasta que yo no tenga ese auto, yo no estoy feliz. Me falta eso. Yo lo necesito. Esa es la codicia. Está mal, está bien desear algo, es correcto, y trabajar por él. Pero si yo no tengo eso, eso no puede ser un causal de que yo no sea feliz. El rencor. Está el hermano que tiene una lista, es el hermano que hace lista. Pasa a su lado, no me saludo. Ahí está. Y te anota. Y te lo anota. Y lo va acumulando, lo va acumulando.
No, yo no tengo nada contra él, entrar en negación alguno. No, yo estoy bien con él. Y pone una cara de que le llueva azufre. ¡Ay! Y créanme, hay gente que es más propensa al rencor que otras. Hay gente que es más propensa al rencor que otras. Las mentiras compulsivas. Decirle que no estoy cuando llaman por teléfono. Pequeñas mentiras para salir de grandes problemas todo el tiempo. Están ahí. Y eso es un problema cuando inclusive nuestros hijos nos ven como ejemplo y lo ven como una práctica aprobada. Está el que miente porque miente. Es mentiroso. Es compulsivamente mentiroso. Ni siquiera por cosas muy trascendentes, simplemente miente. Está la imprudencia, y la imprudencia es grande, pero quiero poner 2 puntos principales. Por ejemplo, la imprudencia verbal, aquel que dice aquello que no tenía que haber dicho, de la forma en la cual no la tuvo que haber hecho, y dijo en un momento algo incorrecto, o dijo algo correcto, pero de la manera no adecuada. O el imprudente financiero, que compra lo que no necesita con el dinero que no tiene, que compra lo que no necesita con el dinero que no tiene. Él es seducido en su materialismo, él es seducido en su falta de identidad, porque él quiere tener eso para sentirse algo. Su identidad en Cristo no le es suficiente, él necesita ese auto, lo necesito. Él necesita ese teléfono. Él necesita ese objeto. Entonces, él es seducido en su concupiscencia materialista y de una identidad no adecuada en comprar lo que no necesita con el dinero que no tiene. Y entran largas e imprudentes cuotas para pagar algo que el día de mañana, cuando en verdad vengan necesidades verdaderas, se le acumule como una bola de nieve, que después termina trastocando toda su vida espiritual, su estabilidad matrimonial, su relación con Dios, y él empieza a buscar culpables. Señor, Señor. Wow. Qué duro predicar esto. Porque uno nunca tiene la suficiente autoridad moral para decir estas cosas. Con todo esto, creo que todo eso se podría como que redondear con lo que es la idolatría, porque en Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice que tenemos que huir, haced morir pues lo terrenal en vosotros, huir de lo terrenal, de la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno sacia un deseo pecaminoso, uno también es acusado por la palabra de Dios como un idólatra, porque uno termina poniendo su voluntad por encima de la voluntad de Dios y se rinde culto a sí mismo, ofrendándole a su carne aquello que no agrada al Señor. Así que en mayor o menor medida todos luchamos con la idolatría. No hace falta simplemente decir que no nos postramos frente a imágenes. Todos luchamos contra esto. Ahora, ¿hay una forma de salir de esto? ¿Hay una forma de pelear contra esta concupiscencia, contra el tentador? Sí la hay. Los oídos de Dios siguen estando alertas. En la estructura del Padre Nuestro, en el capítulo 6, versículo 13, Jesús nos enseña esto. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Dios está atento y está oyendo a sus hijos que le están pidiendo fuerzas para que puedan soportar la tentación y salir victoriosos de la prueba. Hay un texto que está aquí en Santiago capítulo 4, versículo 7, que dice
que nos sometamos a Dios. Dice, someterse a Dios, sométanse a Dios. Resistid al diablo, resistan al diablo y él huirá de ustedes y él huirá de vosotros. Que es la forma en la cual realmente uno hace la verdadera guerra espiritual. Esta es la guerra espiritual. El resistir al diablo y aferrarnos a Dios, el someternos al Dios, y el diablo va a terminar huyendo de nosotros. Porque el diablo, según la estructura de Job capítulo 1, tiene un límite puesto por Dios para que nos tiente. Job capítulo 1. Sí, hay un límite. Él no está a mansalva y a su total voluntad tentándonos. Siempre Dios le pone un límite para que nos tiente. En el libro de Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice, Dios es fiel. Y miren cómo esto está relacionado con la fidelidad de Dios. Que Dios cumple significa que es fiel. Dios es fiel, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Él dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarla. Si yo me aferro a esto, mi Dios nunca permitirá que yo sea tentado más de lo que yo puedo resistir. Que hay un límite para el tentador. Yo no estoy a su libre voluntad. Hay un Dios que me protege y Él va a proveer la salida. Y yo tengo un trono abierto, el de la gracia, al cual yo puedo acudir todo el tiempo para rogarle al Señor esta sabiduría, para que me ayude a entender y a tomar decisiones que le glorifiquen. Hay una salida. Pero si yo no me aferro al Señor y no me someto a Él y no lo busco, yo no voy a resistir la tentación. ¿Saben cómo no se lucha contra el pecado? Así, simplemente así. No voy a pecar. No voy a pecar. No voy a pecar. No voy a mirar a esa chica. No voy a mirar a esa chica. Punto. No se lucha contra el pecado con positivismo. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Se busca a Dios, se busca al Señor, y que producto de esa comunión venga el deseo de querer cumplir la voluntad de Dios más que nuestra propia voluntad. Ese es exactamente a lo que llamamos luchar con tus fuerzas, cuando simplemente uno toma una decisión personal, lejos de una comunión con Dios, de decir, no voy a pecar, no lo voy a hacer. Créeme, esa decisión, lejos de la comunión con el Señor, es simplemente una bomba de tiempo para que termines pecando, hasta inclusive peor de lo que tenías planeado. El poder del pecado es destructivo. Santiago dice que después de que el pecado ha concebido, después de la concupiscencia concebido, engendra la muerte. El pecado, cierto, la paga del pecado es la muerte. Y el pecado también en la vida de un creyente engendra muerte. Les pregunto, ¿puede el pecado matar un matrimonio, hasta inclusive de un creyente? Puede. ¿Puede el pecado matar el ministerio de un siervo de Dios? Siervo de Dios. Claro que puede. ¿Puede el pecado arruinar familias? ¿Puede el pecado arruinar proyectos? ¿Puede el pecado matar, asesinar metas? Puede. El pecado engendra muerte. Y somos responsables si no tomamos las medidas necesarias y no somos conscientes de nuestras tendencias pecaminosas, nuestras concupiscencias para poder luchar contra esto. Hermano, si no estás poniendo atención a lo que te estoy diciendo ahora, yo te digo, no soy profeta, soy alguien que te está hablando por medio de la palabra de Dios, en un sentido para mostrarte estas verdades. Yo te digo, hermano, vas a caer, vas a pecar y vas a matar muchas cosas con esa caída. Es una advertencia enorme esta, si no tenemos en cuenta nuestras áreas débiles. Así que dice Santiago capítulo 1, versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, no culpen a Dios, no descuiden sus debilidades, entiendan sus concupiscencias,
No jueguen con fuego y comprendan las formas en las cuales trabaja el tentador. Todo eso significa no erréis en su contexto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Cuál es la palabra de verdad? Efesios capítulo 1, versículo 13. El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos hijos de Dios. Y Dios es el Padre de las luces. Qué buena forma para llamarle en este contexto. Porque según 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Él no es la fuente del pecado. El mal se maneja en su soberanía y providencia, sí. Claro que sí. Pero Él es la fuente de todo don perfecto, de toda buena dádiva. Y a Él tenemos que acudir para pedir la sabiduría para poder luchar en el medio de este mundo y glorificar al Señor Jesucristo y predicar su evangelio, adornándolo con buenos frutos. Yo suplico al Señor que comprendan esto y que refuercen aquellas áreas que están débiles en sus vidas. Traté de hacerlo lo más sencillo que pude. Y estoy suplicando, yo les imploro, como alguien que ha visto tantas cosas muertas por causa del pecado, que refuercen aquellas áreas débiles y que no jueguen con aquellos que a ustedes los pueden hacer tambalear terriblemente y caer en pecado. Gracias a Dios por tal gesto de amor y dejarnos esta enseñanza a través de un hombre tan sencillo como era Santiago. Vamos a orar.